A ver, arranquemos. Bien, ¿no es cierto? El capítulo 1 hace referencia a esta definición de funciones de varias variables, pero para podernos introducirnos al concepto de funciones variables, primera parte que hace referencia a la topología del espacio euclidio, vamos a dar ciertos conceptos con la intención del por qué se utiliza la matemática vista en el ciclo anterior, o sea, por qué hay esta generalidad, por qué se aplican estos y de dónde viene también esta idea de las funciones de varias variables, ¿sí? Obviamente ya luego haremos aterrizar todas estas ideas en el concepto de funciones partiendo de lo básico, ¿no? Función de dos variables y nuevamente esta definición que acabo de dar, la generalidad, extenderle a varias variables, ¿sí? Y obviamente, como vamos a ver, muchas cosas se nos van a repetir, el concepto del dominio, el concepto del rango, eh, hasta cuándo nosotros podemos hacer una representación gráfica, ¿no es cierto? Aquí hacer una aclaración. Eh, Cuando hablamos de funciones de dos variables, en realidad hablamos de tres elementos y ya voy a hacer la aclaración oportunamente. Y obviamente luego vamos a ver una representación gráfica. Pues, disculparán porque siempre... no es que sea malo en la ortografía, ¿sí? Sino en realidad no sé manejar. En mi época no nos enseñaron taquigrafía. Yo estaba en colegio técnico y nunca nos dieron taquigrafía. Y ahí un poco es la destreza en el teclado de la computadora, ¿no? Pero ojo, no es que sea mal en ortografía. Ya después les voy viendo ahí, me voy, como dicen, duele al ojo cuando no aparece un punto y coma. Así es que disculparán, o una tilde. Ajá. Ya trataré de ir corrigiendo esto poquito a poco. Bien. De hecho, este es el material que ya les voy a subir. Ayer les pasé, alguien me había solicitado, les pasé las presentaciones del cálculo diferencial, como les puse como repaso en una carpeta y obviamente esto ya les voy a subir luego de la clase. Trataré de que ya lo tengan a la mano antes de iniciar clase como tal. Bien, para poder introducirnos en el concepto de las funciones de varias variables, vamos a buscar una definición que nos permita conceptuar lo que es el espacio euclidio. Y obviamente para establecer o dar esa definición, que es lo que se extiende hacia las funciones de varias variables, todas las características y propiedades, nos vamos a valer de algo que ustedes también deben haber visto en el álgebra lineal, que se llama el producto escalar. Estas características que tiene, ciertas connotaciones, la operación como tal, el resultado, cómo se le interpreta al producto escalar, qué tengo que elementos debo de utilizar para hacer el producto, ¿no es cierto? ¿Qué características tienen? Y el resultado, como acabo de mencionar. Bueno, en realidad este es un desarrollo y es algo muy interesante de la matemática o de la álgebra en toda su evolución, que hay muchas cosas que no han cambiado. Y pongo como en contexto como la derivada y la integral. Sin embargo, la geometría euclidia prácticamente se desarrolló entre el siglo XVIII y siglo XIX, ¿sí? Dado cuenta que ahí se estableció más bien un concepto de espacio vectorial, pero su fundamento se desarrolló justamente en el 300 años antes de Cristo por Euclides, ¿no es cierto? Quien estudiaba la geometría plana y él todavía no conceptuaba esta idea de, de un espacio vectorial, o más bien el uso de vectores. ¿Estamos? Bien, y obviamente lo que acabo de mencionar, la generalización va a partir del comportamiento de los vectores en el plano, dado cuenta que tiene ciertas características y en muchos modelos matemáticos un poquito ya más de desarrollo, de investigación, por lo general las expresiones vectoriales son muy utilizadas, ¿sí? Sobre todo en ciertos campos, y ahí sí pone tal vez de antemano en el caso de las ingenierías en general, ¿no? Manejan mucho esos modelos matemáticos desde el punto de vista vectorial. Nosotros todavía un poco lo manejamos en el aspecto de escalares, ¿sí? Bien, en R1, ¿cómo definimos nosotros el producto escalar?
como tenemos aquí expresado o representado, esta era la operación matemática del producto escalar. Un vector conformado por dos componentes, un vector A, un vector B conformado por sus componentes. Y lo que decía hace un momento, yo necesito vectores para aplicar dentro de este desarrollo, pero su resultado cambiaba su concepción, se convertía en un escalar. ¿Sí? Esa era la característica fundamental de esta operación que se realizaba entre vectores. A ver, perdón un ratito, solo voy a anotar. Voy a conectar mi lápiz. A ver. ¿Listo? Lo que estaba mencionando, ¿no es cierto? Este es el vector A, producto escalar o producto punto. Y obviamente lo que se obtenía era el resultado era un escalar. ¿Sí? Bien. La virtud de esta operación vectorial, ¿no es cierto?, me permitía establecer cierta distribución desde el punto de vista geométrica de los vectores. Que aunque yo puedo utilizar esto para ciertas representaciones porque las dimensiones me lo permiten, como digo, tengan un poquito presente si se les queda un poco de la duda, pero van a ver que en nuestra representación geométrica, ojo, nosotros podemos representar algo hasta el espacio, de ahí no podemos pasar, lo cual implica que yo necesito o debo de tener como tres elementos para representar en el espacio. Bien, pero lo que decía es que el producto escalar, dadas ciertas características que se puede dar, nos puede establecer cuando dos vectores son ortogonales, y cuando hablamos de ortogonalidad, ¿a qué se refiere? ¿Quién me ayuda? Eso es álgebra lineal prácticamente. Cuando hablamos de ortogonalidad. Esto es una consecuencia, esto es del punto de vista matemático analítico, esto es interpretable este valor. Pero la ortogonalidad, ¿a qué se refiere? Profe, ¿no se refería a cuando dos vectores eran perpendiculares? Correcto, ¿no es cierto? Es cuando dos vectores, como digo, en la representación gráfica voy a utilizar sin un sistema de coordenadas, porque eso es interpretación. Me decía, cuando dos vectores en sí me forman un ángulo de 90 grados. Esto es conceptual. De hecho, al hablar de dos componentes por cada vector, yo sí lo puedo representar mediante la utilización del plano. Pero esta es una generalidad también. Cuando yo lo extiendo a sistemas de varias variables. ¿No es cierto? Y es justamente lo que decimos. Este principio lo extendemos al espacio euclidio n-dimensional, Rn, ¿no es cierto? Que en consecuencia es un punto, ojo, a ver, más adelante vamos a hablar de lo que es un par ordenado, pero no se me perderán. Pero en realidad lo que yo estoy aquí representando es un punto que le pertenece a Rn, ¿sí? Conformado por varios elementos, x1, x2, x3. Ya dejamos de utilizar el x, y, z, w porque por último nos podría llegar a faltar todo el alfabeto, pero ya se va generalizando una notación matemática x con un subíndice para poder entender. Y obviamente este punto, porque eso es lo que tenemos que diferenciar, esto se constituye en un punto, ¿no es cierto?, que le pertenece a Rn, pero donde cada uno de los elementos x1, x2, x3, en concepto le pertenecen a un conjunto de los números reales, ¿sí? Tener claro eso. Este es un conjunto y aquí hablamos de cada uno de los elementos. Bien, de hecho, aquí es donde se debe de saber interpretar de manera adecuada. Entonces, ¿qué es un Rn? ¿Qué es un espacio n-dimensional? En realidad no es más que el desarrollo de un producto cartesiano
del propio vector del conjunto de los números reales por sí mismo. ¿Cuántas veces? N veces, dependiendo de la dimensión en la cual nosotros queramos trabajar. R1, R2, R3, etcétera, etcétera. ¿Sí? Y de hecho ahí es donde aparecen las representaciones. Y lo que yo decía hace un momento, se denota con una sola letra, ¿no es cierto? Los elementos de Rn, que vendrían a ser X1, X2, X3, se los representa como una sola letra. Esto. Este me representa todo el conjunto y decimos que X es un punto de Rn, lo que mencionaba hace un momento. Hay que recordar que era el producto cartesiano. Yo recuerdo cuando veíamos el semestre anterior, para llegar a la definición de función, partimos de este concepto geométrico o matemático. Y el producto cartesiano no era más que el producto, ¿no es cierto?, de dos conjuntos o más. Esta es una definición que yo la puedo extender. ¿No es cierto? Que al final, poniendo ese contexto que está aquí establecido, le voy a dar más bien lectura. Dice, sean dos conjuntos A y B. El conjunto A, voy a poner un ejemplo, está conformado por los elementos 1, 2, 3, 4, 5. Y sea B, ¿no es cierto?, un conjunto conformado por los elementos 6, 7, 8, 9 y 9 nada más. ¿Sí? Se llama producto cartesiano A-B al conjunto de pares ordenados. Lo que yo genero entre A y B es todas las posibles combinaciones entre los elementos de A y B. ¿Y cuáles vendrían a ser todas esas combinaciones? ¿Por qué en este caso hablamos de un par ordenado? Porque son dos conjuntos. Pero yo puedo hacer un producto cartesiano entre tres conjuntos, entre cuatro conjuntos, entre cinco, etcétera, etcétera, que es justamente lo que está establecido acá. Pero para este caso muy particular que estoy poniendo como ejemplo, ¿cuál serían el conjunto de pares ordenados? Si me ayudan rápidamente, no necesito todos, pero sí me gustaría saber el concepto que ustedes manejan. ¿Cuáles serían esos pares ordenados? 1, 6, 1, 7, 1, 1, 6, 8, ¿no es cierto? 1, 7, perdón, y etcétera. ¿Cuál más? 2, 6, 2, 7, 2, 8 y etcétera, etcétera. Etcétera, ¿no es cierto? Y así. Y eso es lo que yo tengo desarrollado. 3, 6 y todos los que les corresponden. Y bueno, también hacia acá abajo, 4, 6, 4, 7, es todas las posibles combinaciones. ¿Sí? Ahí yo estoy generando el espacio Rn. Y aquí está el concepto matemático. A producto cartesiano B es todos los pares ordenados tal que X pertenece a y Y pertenece a B. Sí, lo que acabamos de desarrollar. Es decir, el primer elemento le corresponde a y el segundo le corresponde a B. Por favor, me regalan un segundito. Disculparán. Disculparán. Bien, entonces, ¿en qué quedamos? Ah, ya, ¿no es cierto? Entonces, ese era el concepto del producto cartesiano y eso es lo que se extiende. Eh, quería dar a entender lo siguiente cuando hablamos de un R2. Un espacio en R2. A ver, déjenme ver. Aquí está, más bien ya los casos que tenemos representados. Bien, lo que yo decía hace un momento, en el caso de un R2, yo tengo aquí mis dos rectas numéricas que me representa, en este caso, la variable X y la otra recta numérica que me representa a la variable Y.
Pero si ustedes ven, considerando únicamente los números enteros, yo lo que estoy haciendo al hacer el producto cartesiano R igual a R2, ¿cierto? Lo que yo estoy haciendo es representar todos los posibles pares ordenados que se me genera. Eso es el Rn, porque luego no hay que confundir con el concepto de función. ¿Sí? Y obviamente acá tenemos un R3. Y obviamente la recta numérica me representa un R1. Lo que acotaba hace un instante, dentro de la representación geométrica, este es mi límite. Yo llevo después de R3, yo ya no puedo representar nada geométricamente, ¿sí? Y nosotros recordemos que R1 es la recta, R2 es el plano, utilizo el plano, y R3 me representa el espacio, ¿sí? Bien, lo que yo mencionaba. Sin embargo, en el momento que n es mayor o igual a 4, sin que exista la representación geométrica, el concepto analítico se lo generaliza, se lo extiende y se lo generaliza. Aplicamos exactamente lo mismo, ¿sí? Ciertas características que debemos de tener presente dentro de un espacio vectorial es que yo puedo realizar operaciones básicas. La una es la suma, ¿sí? Y el otro es el producto de un escalar, ¿no es cierto?, de NU+, que se define con estos dos términos que están aquí descritos. Yo puedo sumar, y en el caso de acá, recuerden, esto es un escalar, puedo multiplicar a este punto que le pertenece al espacio vectorial. ¿No es cierto? De hecho, en R2, R3 y en general en Rn, yo pensaría que en R1 también se puede considerar esta definición. ¿Sí? Dentro de estas estructuras geométricas que nosotros las definimos como espacios vectorial, nosotros podemos comenzar a utilizar la representación vectorial. ¿Sí? Podemos nosotros introducir esta idea de los vectores y localizarlos o posicionarlos dentro de de estos espacios. Y en donde también se me permite hacer ¿qué cosa? Sumar, bueno, la suma y la resta es exactamente lo mismo, y obviamente multiplicar vectores por escalares. Un poquito con esa idea demos algo medio más formal dentro del contexto matemático y obviamente tal vez un tipo de notación para poder interpretar las definiciones. Bien, entonces, ¿cómo podríamos establecer el concepto de un espacio vectorial? ¿No es cierto? Entonces, ya hemos dicho, dentro del espacio vectorial yo localizo vectores, por lo tanto, en el espacio vectorial yo voy a tener un conjunto, ¿no es cierto?, de elementos que los determino, los denomino vectores, y con los cuales yo hago las operaciones, dos operaciones básicas, una de suma de vectores, esto incluye suma y resta, y la multiplicación por un escalar. Y esto me da cuenta de que para que establecer que se dé un espacio vectorial, yo debería de verificar estas propiedades o estas características. ¿Sí? Si una de ellas no se llegase a cumplir, yo no podría decir que estos vectores o estos elementos, ¿sí?, son parte de un espacio vectorial o el espacio vectorial al revés no cumple una de las propiedades. Bueno, no sería como tal un espacio vectorial. Un poquito me estoy dando ahí la media vuelta. Una de las propiedades fundamentales que por lo general aparece en las matemáticas es esta propiedad conmutativa. Y la propiedad conmutativa no es más que el orden, o indica que el orden de los términos al final no afecta el resultado, ¿no es cierto? Y es lo que está expresado allí como la relación que dice el vector b más w me da el mismo resultado hacerle w más b. ¿Sí? Obviamente esta condición se va a cumplir para todos los vectores que pertenecen al espacio vectorial representado. La propiedad asociativa, como tenemos ahí expresado, me permite asociar dentro de la operación de la suma o la resta a los vectores a mi conveniencia. ¿Estamos? El vector 0, ¿sí? Aquí es muy importante porque yo he visto que a veces un concepto tan simple lo pueden interpretar de mala manera. Cuando hablamos del vector 0, no hablamos del escalar 0. De hecho, el vector 0
tiene la misma cantidad de componentes que estaría definido un espacio en Rn. ¿Sí? Solamente un poquito saliéndome de la relación, el vector 0 va a tener 0, 0, 0, 0, si a este le entendemos que está un R4, ¿sí? Porque hay que diferenciar entre el escalar y el vector, y he visto que se confunden mucho. Entonces, quiere decir, es como la regla matemática, la regla del álgebra, toda cantidad sumada más cero siempre es la misma cantidad. Recuerden que en la suma el cero es el elemento neutro, ¿sí? Y es lo que está aquí también expresado y llevado esa misma definición acá en el campo vectorial. Por eso digo, en el mundo de la matemática y de la modelación, muchas de las veces los términos, cuando ustedes vean algún paper, por lo general, siempre está expresado en vectores. El vector opuesto, para todos los valores del vector B que pertenecen al espacio vectorial, existe un vector negativo. Caso muy sencillo, en la recta numérica, cuando nosotros representamos la recta numérica, ponemos una referencia y cuando nos movemos a la derecha, ¿no es cierto? Voy a poner 2. Sabemos que desde el punto de vista de valor absoluto existe la misma cantidad, pero con signo negativo. Y es evidente que la suma entre el vector B y su opuesto, como está aquí expresado, el resultado no me da 0 escalar, sino me da un vector 0 en la representación como resultado, ¿sí? Otra característica a tener presente dentro de las propiedades que se deben de cumplir en un espacio vectorial es cuando consideramos escalares y vectores, ¿sí? Aquí tenemos esta propiedad. Si yo tengo un escalar que pertenece al conjunto de números reales y tengo B y W que pertenecen a un espacio vectorial, esta multiplicación dentro de una suma, ¿sí?, del espacio vectorial me permite aplicar la propiedad distributiva. En el caso de acá, con dos escalares y un vector, ¿sí?, yo puedo asociar los escalares y obviamente multiplicar por el vector. Y bueno, acá tenemos otra propiedad también, que la suma de escalares multiplicados por un vector, aquí también puedo aplicar la propiedad distributiva del vector con los escalares. Y otra característica muy importante, ¿sí? Ojo, me parece que voy un ratito a ver, déjenme ver una cuestioncita. Parece que no está bien, ¿sí? Aquí el 1 que estoy colocando es un 1 escalar. Y nuevamente recordemos las propiedades de la álgebra, que en el caso del producto, el 1 se constituye como un elemento neutro, ¿no es cierto? Y la regla es simple. Todo elemento multiplicado por 1, su resultado, perdón, todo número multiplicado por 1 es el mismo número. Creo que al decir elemento también estaba correcto. Sí, es el mismo elemento. Sí, cumpliendo con las características que están ahí establecidas. Dígame, Cristian. Sí, profe, una pregunta. Para que todas estas propiedades se den, todos los vectores tienen que estar siempre en el mismo espacio de Rn. Exactamente, porque vamos al caso, pongámosle así un vector. A ver, perdón, déjenme ver. Sí. Si yo digo L, ¿qué pasó? No está activado el lápiz, perdón. Si yo digo tengo B, que está conformado por los elementos B sub 1, B sub 2, B sub 3. Y tengo el vector W, y digo está W1, W2. Estos dos no están dentro del mismo espacio vectorial. No podrían, no hay un espacio vectorial para que estos dos conjuntos estén ahí presentes. Y claro, pero alguien me va a decir, claro, profe, pero todos los B sub I, es decir, B1, B sub 2, B sub 3, pertenecen al conjunto de los números reales. Y acá también podemos decir W sub 1, W sub 2, pertenece al conjunto de los números reales. Pero es evidente que yo no podría ni siquiera pasar de esta característica, de la suma de vectores, partiendo desde ahí, ¿sí? Entonces es muy importante
Podré dar una interpretación. Ojo, que también no está mal, pero me tendré que fundamentar. ¿Sí? Bien. Dado cuenta que hemos establecido lo que es un espacio vectorial, de hecho, el espacio euclidio n-dimensional, que es lo que queremos trabajar en la forma escalar, dado cuenta que podemos sumar y multiplicar escalares definidas, esta estructura matemática del espacio euclidio se convierte en un espacio vectorial. ¿Sí? Porque ahí es donde nosotros vamos a trabajar ya con formas escalares, funciones matemáticas, en donde las puedo sumar funciones, en donde puedo multiplicar un escalar a una función, ¿sí? Entonces, esas operaciones me permiten determinar lo que es un espacio vectorial en n dimensiones. Bien, un poquito estoy recordando un concepto que vimos en el semestre anterior, que se sustenta también en esta idea de ¿dónde está? Se me perdió la definición del concepto del producto cartesiano, y era la aplicación. De hecho, ustedes recordarán el semestre anterior, esta idea o esta definición me conduce al concepto de función. ¿Sí? ¿No es cierto? Y decíamos que la aplicación, ¿por qué lo estoy recordando? Es algo por lo que vamos a utilizar la notación, por esta razón de aquí. Dice, es un proceso que relaciona los elementos del conjunto A con los elementos del conjunto B. Hasta ahí aplicamos el producto cartesiano, porque eso es lo que habíamos hecho anteriormente, ¿no es cierto? Por eso digo, hay que diferenciar el espacio Rn dimensional bajo esta idea de un producto cartesiano y la idea de la función. Ya le borré yo hace un instante, pero yo había dicho que en el caso del plano esto era R por N, y en general lo que estoy haciendo es darme todas las posibles combinaciones, ¿no es cierto? Considerando que hablo del 1.1, del 1.001, etcétera, etcétera, ¿no es cierto? Ahí tengo, recuerden que el plano por definición, ¿qué es? ¿Quién me dice cuál es la definición de un plano? Un plano, una definición que daban en la escuela. ¿Qué era la recta? La recta es un espacio constituido por un conjunto de puntos. ¿No es cierto? Es Un una conjunto de sucesión de puntos puntos. infinitos. Ese era lo más fácil, ¿no es cierto? ¿Y el plano qué es? El plano también viene a ser eso. El plano lo podemos entender que es una región constituida por infinitos puntos, ¿no es cierto? Pero ya cuando nosotros le hacemos aterrizar dentro de un sistema de coordenadas, digo, este puntito está establecido aquí, el de acá referenciado. Eso es cuando nosotros ya introducimos la referencia. Es igual como la recta numérica. Si desde el punto de vista geométrico es una sucesión de puntos. Pero en el momento que yo digo, perdón, le voy a poner aquí una referencia, esa recta toma ciertas características, ¿no es cierto? Ahí yo hablaba de a la derecha positivo, a la derecha negativo, y ya me comienzo a referenciar, porque a medida que me alejo o acerco a cero, yo le puedo dar una unidad de medida o una característica que me permita localizarme, ¿no es cierto?, dentro de la recta, y eso era lo que hacíamos en el plano, en el espacio similar. Dentro de la representación geométrica, ojo. Bien. Entonces, ¿no es cierto? La aplicación como tal es un proceso que relaciona los elementos de A con los elementos de B, que hasta allí llegamos casi la idea del producto cartesiano, de hecho, del producto cartesiano. Sin embargo, ¿no es cierto? Aquí es donde aparece, esta es la notación matemática. La aplicación es A tal que B, ¿no es cierto? O implica B. Aquí es donde hacemos la consideración que es el uso de una regla que me permite determinar qué conjunto de pares ordenados, ¿sí?, van a formarme la aplicación. ¿Estamos? Y aquí era donde nacía o surge lo que era la función. Entonces, la aplicación, dentro de otra expresión matemática, dice es los conjuntos de pares ordenados tal que X le pertenezca a A y Y le pertenezca a B, pero sujetos a una regla para que toda esta combinación de pares ordenados deban de cumplir esta consideración. ¿No es cierto? Y cuando hablábamos de función, disculparán ¿cómo dicen? Las rectas chuecas, ¿sí? ¿Sí? Cuando yo decía hago R, producto cartesiano R, es la representación del plano.
Pero cuando ya voy a la aplicación de la función, ¿sí? Lo que yo estoy haciendo es esto. Pero sujetos a una regla, que esa regla puede ser y es igual a f de x. Es decir, para que exista y, yo tengo que introducir x. Y ahí se va generando la definición de función. ¿Sí? Ese era el concepto de la aplicación matemáticamente. Bien. ¿Por qué le hacía énfasis? Porque justamente voy a esta segunda parte en donde voy a utilizar este tipo de relaciones. Por ejemplo, esta definición, ¿qué es el espacio métrico? Dice, se define un espacio métrico MD, ¿sí? Al conjunto M y una función D, ¿sí? Conformada por el producto cartesiano MM, ¿no es cierto?, que pertenece al conjunto de los números reales y que cumplen las siguientes propiedades. De hecho, esta función D, bajo esta concepción, se llama función distancia. Y nosotros le conocemos desde otra manera, desde la geometría plana, geometría analítica. Pero este es desde el punto de vista matemático. Lo que me está diciendo, al ser una función distancia, recuerden que cuando hablamos de distancias, ¿qué signo toma esta cantidad? ¿Qué signos podría tomar? Al hablar de distancia, porque estamos hablando ya de una forma de unidades de longitud o de una métrica establecida. Por eso ese concepto, un espacio métrico, es decir, me da una cantidad. Y pongo el ejemplo de las unidades de longitud. Esta distancia, ¿qué tiene que ser bajo ese concepto? Positiva, sí. Y esa es la propiedad que estamos estableciendo aquí, que define un espacio métrico, ¿no es cierto? Es decir, la distancia entre dos puntos que le pertenecen al conjunto M tiene que ser positivo. Es decir, si estoy hablando de este punto X, ¿no es cierto?, que le corresponde a este M y a este M, y este Y, ¿no es cierto?, le puedo llamar un X1, un X2, Y1, Y2, ¿estamos? ¿Sí? Entonces va a ser positivo. Una segunda propiedad es cuando esta función distancia es igual a 0. Se va a cumplir sí y solo sí cuando dice X es igual a Y. ¿Cómo interpretaríamos nosotros? ¿Cómo le entenderíamos? Profe, tal vez como una función lineal. No. Recuerde lo que acabo de mencionar. Es una función distancia. Es un escalar. ¿Como un punto, profe? Sí, algo más de falta. ¿Qué estaríamos gráficamente? ¿Qué vendría a ser? Pares ordenados. Un punto en el plano. ¿Un punto sobrepuesto sobre sí mismo? Correctísimo, gracias Michael. Exactamente, eso es lo que me está diciendo, porque me está diciendo el par ordenado, por decirlo así, X es igual al par ordenado como Y, y lo que acaba de decir Michael es efectivamente. Aquí estaría X y estaría Y. ¿Cuál es la distancia entre X y Y, que es lo que acabo de graficar? ¿Cuál sería la distancia? La misma. No, cero, no puede ser la misma, cero, porque lo que decía X y Y están sobrepuestos. ¿Qué significa eso? Que X y Y son iguales, ¿sí? Otra característica u otra propiedad es, si nosotros observamos, permítanme un ratito, voy a borrar para utilizar la misma gráfica. Borrar. Esto voy a borrar. A ver, ya. Déjeme ver, ¿dónde está mi rojo? ¿Ya? Lo que me dice la tercera propiedad. La función distancia xy es igual a la distancia yx para todos los valores de x y y que pertenecen al conjunto M, ¿no es cierto? Lo que me está diciendo, le voy a dar esta interpretación. Yo mido la distancia de x hacia y, partiendo desde aquí, y la otra es si mido y hacia la dirección de x, ¿qué me está diciendo? ¿Qué tienen que ser las dos distancias?
Igual. Iguales, es decir, la función distancia desde el punto bajo la consideración o de esta combinación que acabo yo de hacer, tiene que ser la misma, no me cambia. Este concepto se conoce como la simetría y tiene lógica. El ejemplo más fácil de entender sería si es que cojo una regla y pongo el 0 en X y mido hasta Y, me medirá alguna distancia. Cojo la misma regla, pongo el 0 y le mido hacia X, lógico, no me tiene que cambiar. De hecho, ni siquiera de signo, porque hablamos lo que habíamos mencionado. La distancia es un concepto que tiene que ser mayor o igual a 0. ¿Sí? Otra característica u otra propiedad dentro de lo que es un espacio métrico es el que le sigue. Permítame un ratito borrarle primero. Es la que se conoce como la desigualdad del triángulo. Y esta es una relación muy interesante. A veces se utiliza mucho en ciertas demostraciones, ciertas consideraciones, pero visto de esta manera. Desde una distancia XY que está establecida, ¿no es cierto?, en esta relación. ¿Sí? ¿Qué pasó? Se me cambió la forma del... pluma. Ya. ¿Sí? Dice que es menor o igual a la función distancia que yo consideraría entre X y Z más la distancia entre Z y Y. ¿Sí? Y vuelvo nuevamente. Este es el concepto matemático. Pero recuerden, yo estoy seguro que en la geometría era una de las propiedades que uno le daban textualmente. Dicho de otra forma, la suma de los lados, la suma de dos lados del triángulo siempre es mayor al tercer lado. O viceversa. Un lado siempre va a ser menor o igual a la suma de los otros lados del triángulo, que es lo que está aquí expresado analíticamente. ¿No es cierto? Esa es la desigualdad del triángulo. ¿Sí? Estamos, entonces, estas características o propiedades me permiten establecer lo que es un espacio métrico, ¿no es cierto? En el caso de la recta real R, es un espacio métrico, ¿no es cierto?, con una métrica definida por una función distancia entre dos puntos que le pertenecen a la recta numérica, un x1 y un x2, y obviamente, para que sea mayor a 0, yo estoy sacando su valor absoluto, ¿no es cierto?, como está expresado aquí, y lo que yo obtengo es la distancia comprendida entre x1 y x2. Y esto se lo puede extender a R2, a R3, y podemos hacer su representación gráfica, más en R4 se pierde la parte geométrica, pero el concepto se mantiene, se sigue extendiendo o generalizando, ¿no es cierto? Es decir, en Rn es un espacio métrico con la métrica euclidia. Por lo tanto, la distancia, que como tenemos aquí expresado, la relación matemática vendría a ser esta. X1 menos Y1 al cuadrado, etcétera, etcétera, dependiendo del Rn en el cual esté trabajando, ¿no es cierto?, hasta xn menos yn al cuadrado, su sumatoria, y esto la raíz cuadrada. Teniendo entendido que el punto X, ¿no es cierto?, está conformado por los elementos de x1, x2, aquí está definido el espacio, y Y obviamente tiene que tener el mismo espacio, ¿sí? Pero en esencia lo que nosotros estamos determinando es, disculpen, a ver, déjenme ver si aquí en mi plantilla le puedo hacer, ya. En esencia lo que estoy determinando es esta distancia, ¿sí? Esta sería la concepción. No me interesa el espacio en Rn, pero el resultado debe ser visto como una distancia, un único valor, de hecho, un solo valor, ¿sí ven? Aquí prácticamente ya estaríamos hablando de funciones de varias variables, porque tengo varias entradas, pero el resultado es único, ¿sí? Tal vez otro ejemplo de un tipo de métrica es la métrica discreta. Dice Cm cualquier conjunto y sea la distancia 0 si x es igual a 0 y dxy es igual a 1 si x es diferente de 0. Es decir, aquí la distancia tomaría dos valores. Es como hablar de un verdadero y falso, ¿sí? Cuando están podríamos entender, cuando x es igual a y o están, lo que dijo alguien,
montados uno encima del otro, ¿no es cierto? Esta condición me dice que la distancia vale 0, pero cuando X es diferente de Y, yo le asigno el valor de 1. Discreta, porque toma esos únicos dos valores. ¿Sí? Características que se pueden ir dando o estableciendo en ciertos ejemplos. Bien. Dice, un espacio vectorial real B con una función, como tenemos aquí descrita, el producto cartesiano entre vectores, ¿no es cierto?, que implica R, se llama espacio con producto interno. Y también aquí se van cumpliendo ciertas características. Yo estoy seguro que muchos de estos términos los deben haber visto en la álgebra lineal, porque allí habla de un capítulo, si no estoy mal, de espacios vectoriales. Y hablan de la ortogonalidad, hablan de subespacios vectoriales, todo ese contexto que deben haber desarrollado. Y obviamente aquí lo que estamos es aplicando únicamente estas propiedades. De hecho, aquí tenemos el producto de dos vectores. El mismo vector es mayor o igual a 0, por el mismo concepto anterior. Dos vectores van a ser iguales a 0 si y solo si B es igual a 0. Estamos prácticamente extendiendo este concepto. Perdón, déjenme ver. Lo de aquí hacia el espacio vectorial. Ah, perdón, estoy mal, me salté esta parte. Esta parte no, perdón, me salté esta parte, disculpe. Me faltaba ver el espacio normado, porque me fui a otra parte. Dice que el espacio vectorial normado, ¿no es cierto?, es un espacio vectorial con una función, ¿no es cierto?, que se define como la norma del espacio vectorial y que implica al conjunto de los números reales. Obviamente se debe dar las siguientes condiciones. Cuando yo saco la norma de un vector, ¿sí?, esta va a ser positivo, ¿no es cierto? La norma de un vector va a ser igual a 0 si, solo si B, el vector B es igual a 0. Y aquí también puedo aplicar el producto de lambda por el vector, en donde aquí hay que tener mucho cuidado, ¿no? El lambda se le entendería como el valor absoluto y B es la norma del vector. En esencia, este concepto de la norma en realidad hace referencia a la longitud del vector. ¿Sí? Cuando nosotros comenzamos a posicionar al vector dentro de un marco de referencia, por lo general al vector se lo representa, su origen, se lo posiciona el origen del vector con el origen del sistema de coordenadas. ¿Sí? Nosotros hablamos de vectores. Si yo tengo un sistema en R2, ¿sí?, el vector siempre está expresado así. Y la norma, lo que en realidad nosotros podemos entrever, es esto. Que en realidad se constituye la longitud del vector. ¿Sí? En R1, un espacio normado en X es el valor absoluto. Si yo le posiciono aquí un vector, ¿estamos? Entonces, en este caso nosotros podemos establecer que la norma del vector es su valor absoluto. Ojo, en R2, en R3, en R4, no existe el valor absoluto. O sea, no hay el valor absoluto el valor absoluto del punto como tal, ¿sí? Solamente en R1, que es lo que está aquí expresado, ¿sí? En Rn, nuevamente haciendo la generalidad del concepto, ¿no es cierto?, con la norma euclidia, lo que nosotros obtenemos es esta relación, que puede asociarse a la distancia, considerando qué cosa, pero que uno de los puntos que yo estoy considerando en la función distancia, ¿cuánto debería de valer esto? 0. 0, correcto, ¿no es cierto? Pero acá ya recibe el nombre de norma, por la manera en la que nosotros estamos posicionando. Hay que tener presente que cuando yo hablo dos puntos, yo podría entender así. Aquí yo también puedo representar un vector entre dos puntos. ¿Sí? Bien.
Ahora sí, el espacio vectorial, no sé, se me pasó esa parte, ¿no es cierto? Un espacio vectorial ve como una función consecuencia del producto cartesiano entre los espacios vectoriales, ¿sí? ¿No es cierto? Por eso es un poco diferente a lo que teníamos acá. Acá era un espacio métrico, la definición de M, ¿no es cierto? Donde está un conjunto, acá hablamos ya de vectores, conjuntos de vectores. Se llama espacio con producto interno, sí, se dan estas consideraciones. El producto interno con el B y B, ¿no es cierto? Va a ser mayor a 0. Va a ser igual a 0 siempre que B sea 0. Aquí aplicamos la propiedad de los escalares que multiplican a los vectores. El escalar puede salir. Ojo, aquí no hablamos de norma ni de distancia, por eso el lambda puede salir con su propio signo, ¿sí? Con estas características que se deberían de cumplir. Acá tenemos, cuando hago un producto interno entre una operación de suma en uno de los elementos, la propiedad distributiva, ¿sí? Lo que tenemos acá expresado. Y déjenme ver, aquí se me ha escapado una propiedad, pero no es esta. Déjenme ver, perdón. La propiedad conmutativa. ¿Sí? WB para todos los valores de BB que pertenecen al espacio vectorial. Esa es la propiedad conmutativa dentro de los vectores, dentro del producto interno. En Rn, ¿cómo se define el producto interno? ¿No es cierto? Y algo habíamos mencionado anteriormente, también ya se dio el detalle de lo que es el producto interno, el producto punto, producto escalar. Me parece que son los tres términos más comunes que se pueden encontrar en la literatura, y es el producto de la correspondencia de elementos. En alguna bibliografía esto le colocan de una forma de sumatoria. B sub I, W sub I, desde 1 hasta N. Y de hecho, bueno, por eso digo, esto deben haber visto en el álgebra, deben haber visto en el álgebra lineal, se utiliza cuando yo quiero representar el producto entre matrices. Sí, estoy casi seguro, ahí se ve una parte de esas. Bien. Listo. A ver, déjenme ver. Ya. Bien. Listo. Le vamos a dejar allí porque todavía quiero preparar un poquito. Estaba queriendo complementar estos temas. Mañana arrancaríamos con esto y bueno, un poquito ahí vamos a ir acelerando porque ya entramos al concepto de función y con seguridad mañana acabaremos ya una de esas, por lo menos hasta el numeral 2. ¿Sí? Y voy a tratar de terminar esto y les voy a subir para que ustedes ya tengan un poquito el material y le puedan chequear o por lo menos le tengan ya disponible. Estamos, preguntas, dudas, inquietudes, ¿alguna consulta? Profe, el concepto de norma, por favor, no me quedó muy claro. A ver, la norma, ¿dónde está? Ya. Ya. La norma se aplica, ¿no es cierto?, a un espacio vectorial. Y la norma vendría a ser lo que yo decía, una función, ¿sí? Dado cuenta de que yo a los vectores, cuando les posiciono o los quiero representar dentro de un sistema de coordenadas, sea esta la recta, el plano o el espacio, porque geométricamente únicamente lo podemos expresar allí o podemos visualizarlo inclusive, ¿no es cierto? La norma se constituye la longitud del vector, la distancia del vector como tal. Por eso decía, podemos entender que la norma, como vamos a ver en una de las propiedades, como una distancia, pero yo les hacía la pregunta, ¿qué condición debería de tener X, uno de estos dos puntos? ¿Cuál tenía que ser? 0, porque estamos hablando, o sea, la posición 0, ojo, no el valor 0, mucho cuidado, porque, insisto, hay que tener mucho cuidado. Aquí cuando yo posiciono el origen del sistema de coordenadas, ¿cuál es el par ordenado en R2? 0, 0. 0,0, ¿sí? Porque de pronto digo 0 y a lo mejor dicen es la cantidad, no, es el par. Cuando hablamos del espacio, ¿cuál es este punto de referencia? 0,0,0. 0,0.
¿sí? Entonces, la norma está referenciada en el momento que yo le posiciono a los vectores dentro de los sistemas de coordenadas. Vuelvo a insistir, yo tengo los tres, la recta, el plano y el espacio. Si nos decíamos que en el caso de R1, la norma en realidad se constituye el valor absoluto. ¿Por qué? Porque, a ver, disculparán que me estoy acá moviendo de lado a lado. Porque si yo le coloco aquí a 0 y le mido acá hasta -1, ¿cuál sería la norma de 0 hasta 1? 1. 1. Pero en esencia es el valor absoluto. Y decía hace un instante, el concepto del valor absoluto, ¿dónde yo lo manejo? Geométricamente, yo lo manejo es en la recta numérica. Porque recuerden que el valor absoluto es la distancia sin importar a qué lado de la recta yo esté con respecto al origen. ¿Sí? Sea este positivo y negativo. Obviamente yo tomo el valor siempre positivo, ¿no es cierto?, de la cantidad como tal, independientemente esté a la izquierda o a la derecha. Por eso ponía el ejemplo. Si digo acá es -1 posicionado en la recta numérica, su módulo o su norma vendría a ser 1. Pero esto podría yo interpretarle o conceptuarle como el valor absoluto. ¿Sí? Entonces la norma viene a ser eso, la distancia del vector. Ya, gracias, profe. Ya me quedó claro. Ya. Listo. Entonces, yo ya les voy a subir esto. Quiero seguir terminando para ir completando esta parte de este primer capítulo y ya tener este material. En realidad, de los otros no se me va a hacer mucho problema porque sí tenía el material, tengo el material desarrollado, pero le estoy cambiando de plantilla en todo caso. Es un poquito diferente a la que tenía el año anterior. ¿Sí? Listo. Preguntas, consultas, dudas, inquietudes. Profe, solamente una pequeña consulta. Durante esta unidad haremos repaso acerca de lo que se vio en álgebra lineal. ¿Ahondaremos más el tema o quizás es solamente como una breve introducción? Solamente esta primera parte, porque ya cuando veamos el concepto de funciones 2 o más variables, en realidad ya nos vamos a centrar. Solamente este es para hacer aterrizar por qué se van generando los espacios n dimensionales. Por eso decía yo, en el álgebra lineal estoy seguro que deben haber desarrollado algo de eso de los espacios vectoriales. Es más, si mal no recuerdo, hay un capítulo completo que habla de eso, de la ortogonalidad, los ortonormales, y ahí mezcla los vectores justamente con esta idea de generar las n dimensiones. Más bien es una cuestión muy conceptual de saber de dónde viene el espacio n dimensional. ¿Sí? Y para ya luego ir a las funciones, que nos meteremos prácticamente en el campo escalar, porque nosotros vamos a utilizar las funciones, vamos a representar las funciones escalarmente. No nos vamos a meter con vectores, salvo en el capítulo donde se ve la divergencia, donde se ve el gradiente, ¿sí? Ahí también un poco manejamos el concepto del gradiente como vector, pero más bien ya conceptuado como tal, o sea, las características, y vamos a ver por qué se lo expresa como vector, por qué es mucho mejor expresarle como vector. Sí, pero ya esta es parte del capítulo que no ahondan mucho lo que es la álgebra lineal. Me parece que en el gradiente, en el mejor de los casos, volveremos a topar el tema del producto punto, me parece, y sus características y propiedades y relaciones. ¿Cómo puedo yo sacar las relaciones vectoriales y pasarles a formas escalares? No sé si ustedes recuerden que el producto punto yo lo puedo multiplicar vectorialmente y también lo puedo obtener escalarmente. ¿Sí? Con el coseno del ángulo, un poquito me estoy adelantando. Me parece que se lo utiliza como herramienta. ¿Sí? Ya, profe, muchísimas gracias. Ahora, ya. Listo. Entonces yo voy a tratar de completar esto. Les voy a subir ya lo que voy teniendo para que tengan este material. Como digo, me falta ir complementando porque aquí ya le estaba colocando justamente el concepto de la función, un poquito basado en lo anterior y un poquito ya entramos en otro tipo de lenguaje, como digo, más en la parte escalar, más. Y que va prácticamente, se va a llevar de la mano de lo que se vio en la matemática 1. Vamos a ir haciendo aterrizar esas ideas a lo de acá,
lo que es el dominio, lo que es el rango, cómo podemos hacer las primeras representaciones gráficas, qué son las curvas de nivel, de hecho, en dónde se utilizan las curvas de nivel, para qué me sirven interpretar, porque esa parte es súper importante para el análisis económico, por ejemplo, las curvas de nivel. Sí, por lo general veo que allí se aplica bastante en una de las asignaturas que ven, me parece que es microeconomía, por ahí se aplica justamente las curvas de nivel. Saberles interpretar. ¿Sí? Listo, chicos, entonces nos vemos el día de mañana. ¿Mañana a qué horas es? A las 11, ¿no? Sí, profe, de 11 a 1. Chévere, entonces nos vemos el día de mañana, ¿ok? Y bueno, ya también ir pensando, porque la próxima semana de alguna manera ya arrancaremos con los primeros retos. Si mal no estoy, con ustedes quedamos se les sube la información el día sábado a las 12 y me entregan el domingo a las 12. Estamos así, ¿no? Sí, profesor. Profe, no tenemos Sí, hasta profe. las 3. ¿Hasta las 3 de qué? El domingo hasta las No, 3. no. Es que desde las 12 creo que era porque una compañera igual tenía trabajo. Entonces, Correcto, pues tu pedimos compañera, que pues yo dije era desde 3 de la tarde hasta las 12 del día siguiente. Por una compañera me dijo, profe, por favor suba por lo menos para ir dándole una lectura del problema. Entonces va de 12 a 12. ya, profe. Bueno, muchas Ya, gracias. hijo, ya Y, no se profe, olvide. disculpe, entonces, ¿los retos empezamos esta semana o desde la siguiente? No, la próxima. La próxima Ya, profe, semana. muchísimas Siempre, gracias. siempre vamos a ir un poquito retrasados con el tema que se desarrolla. Eso fijo. ¿Sí? Y a la próxima semana ya voy a comenzar a montar los retos también para ir teniendo que se van a ir activando el día y la hora que corresponda. ¿Sí? Ya, profe, muchas gracias. Hecho, listo. Cuídense, tengan... Ah, no, mañana todavía nos vemos. Yo ya me estoy queriendo barajar al feriado. Mañana nos vemos ahí para despedirnos del feriado. Cuídense. Descansa nomás. Gracias, profe, profe. gracias. Nos vemos. Chao. Cuídense. Hasta luego. Chao.